Putin lanzó una advertencia contundente a Europa y Occidente. Acabarán arrastrándose de rodillas. Y así fue. Los países occidentales intentaron llevar a cabo una sucia estafa. Castigar a Rusia con sanciones, desconexiones y barreras económicas. Las empresas europeas abandonaron Rusia, dejaron a miles de trabajadores sin empleo y sin ingresos, pero 3 años después, el resultado fue el contrario. Ahora son las compañías europeas y estadounidenses las que llaman a la puerta de Rusia, esperando recuperar lo que han perdido. Vladimir Putin volvió a subrayar que Rusia no solo resistió, sino que se fortaleció, y que Occidente ahora debe aceptar la nueva realidad. Sin embargo, regresar al mercado ruso ya no será un paseo fácil, sino un camino complicado con múltiples condiciones y matices. Volver como si nada no será posible. Putin dejó claro que, a partir de ahora, las empresas occidentales trabajarán en Rusia bajo sus términos y exclusivamente teniendo en cuenta los intereses del negocio ruso. ¿Sanciones? Sería gracioso si no fuera tan habitual. El 18 de marzo, el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, habló en el Congreso Anual de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios. En su discurso, recordó la cantidad sin precedentes de sanciones impuestas contra Rusia. En total, hay 28.595 medidas restrictivas en vigor contra empresas y ciudadanos rusos. Esta cifra supera varias veces las sanciones impuestas a todos los demás países del mundo juntos. La idea de los estrategas occidentales era paralizar la economía rusa con este asedio. Sin embargo, en la práctica, estas medidas han impulsado la adaptación y el desarrollo de esquemas alternativos de negocio. Las empresas rusas no solo resistieron, sino que ocuparon los nichos de mercado dejados por las firmas occidentales que se retiraron. Muchos empresarios establecieron nuevas rutas logísticas, implementaron importaciones paralelas y desarrollaron la producción de bienes que antes se compraban en el extranjero. Como resultado, las sanciones que debían estrangular la economía rusa han contribuido, en realidad, a su transformación y fortalecimiento. El presidente enfatizó que las sanciones se han convertido en una herramienta de presión sistemática contra el país. Ya no son solo una táctica económica, sino un mecanismo dirigido a frenar el desarrollo. Incluso si las restricciones se alivian parcialmente, los países occidentales encontrarán nuevas formas de presión, ya sean barreras comerciales, manipulaciones políticas o limitaciones financieras. Métodos de presión occidental. Un vistazo histórico. Putin recordó la larga tradición de presión económica por parte de Occidente, citando como ejemplo la enmienda Jackson-Vanik, adoptada en los Estados Unidos en 1974. Formalmente, esta ley se promulgó en respuesta a las restricciones a la emigración en la Unión Soviética, pero, en la práctica, se utilizó como un instrumento de presión política y económica. Después del colapso de la URSS, la ley siguió vigente durante otros 20 años, a pesar de haber perdido su propósito original. Washington solo la derogó en el año 2012, pero inmediatamente impuso un nuevo paquete de restricciones, la llamada Ley Magnitsky, que nuevamente estaba dirigida contra Rusia. Este ejemplo ilustra claramente que los discursos sobre la eliminación de sanciones son solo un movimiento táctico y no un deseo sincero de cooperación. La historia confirma que los países occidentales han utilizado sanciones como herramienta de presión durante décadas y solo las han levantado en caso de rendición total del oponente. Rusia se fortalece mientras la economía occidental, a pesar de la intensa presión occidental, la economía rusa muestra un crecimiento estable. En 2024, el Producto Interno Bruto de la eurozona creció apenas un 0,9%, lo que es una señal alarmante para las economías occidentales. En comparación, los países del BRICS registraron un crecimiento del 4,9%, mientras que la economía de Rusia creció un 4,1% durante 2 años consecutivos. La situación económica en Europa no solo es difícil, sino que se deteriora. Alemania, que alguna vez fue el motor económico de la Unión Europea, enfrenta una recesión y una pérdida de competitividad. Las fábricas están cerrando, especialmente en sectores intensivos en energía como la metalurgia y la industria química. Francia está viendo una disminución en los volúmenes de inversión. Los países de Europa del Este sufren un aumento drástico en los precios del gas y la electricidad, lo que golpea tanto a la industria como a la agricultura. Putin señaló directamente que los países occidentales han perdido su soberanía en la toma de decisiones económicas, ya que sus políticas están dictadas desde Washington.
Las sanciones impuestas contra Rusia han provocado graves problemas en sus propias economías, pero no pueden renunciar a este curso porque dependen políticamente de Estados Unidos. El capitalismo es impredecible. Las empresas occidentales quieren volver. A pesar de los altos riesgos políticos, muchas empresas occidentales quieren regresar a Rusia. Este proceso ya ha comenzado. Varias marcas internacionales que anunciaron oficialmente su retirada del mercado ruso continúan operando de manera encubierta a través de intermediarios o buscan relanzar su negocio. Putin dejó claro que las autoridades rusas no otorgarán privilegios especiales a quienes se fueron y ahora quieren volver. Muchas empresas que abandonaron Rusia vendieron sus activos a precios reducidos con la esperanza de regresar cuando la situación política cambiara. Sin embargo, ahora tales acuerdos estarán estrictamente controlados. El presidente señaló que el regreso al mercado es posible, pero solo en igualdad de condiciones competitivas, sin ningún tipo de beneficios especiales. Esto significa que quienes se fueron tendrán que empezar prácticamente desde cero. No solo perdieron sus activos, sino también la cuota de mercado que ahora ocupan empresas rusas. Muchas marcas extranjeras que abandonaron el país ahora enfrentan un problema. Sus productos han sido reemplazados por análogos nacionales, y los consumidores rusos ya se han adaptado a la nueva realidad. Nuevo curso económico. Flexibilidad y soberanía. Putin destacó que la tarea clave para la economía rusa es fortalecer la soberanía y desarrollar la independencia tecnológica. En las condiciones actuales, es fundamental explorar nuevos mercados, crear tecnologías propias y expandir la capacidad de producción. Como ejemplo de éxito, el presidente mencionó la activa cooperación de Rusia con los países del BRICS, un bloque que Occidente subestimó durante mucho tiempo y que hoy se ha convertido en un actor económico clave. Brasil y China han aumentado su comercio con Rusia en decenas de puntos porcentuales. India sigue comprando petróleo y gas rusos, y Sudáfrica desarrolla activamente proyectos industriales conjuntos. El presidente subrayó que no se trata solo de copiar tecnologías occidentales, sino de desarrollar soluciones propias. El Estado apoyará a las empresas en esta dirección, proporcionando herramientas financieras, reduciendo barreras burocráticas y creando condiciones favorables para la inversión. A pesar de las sanciones, el sector empresarial ruso sigue mostrando un crecimiento sólido y una gran capacidad de adaptación. Occidente no puede ofrecer nada nuevo más allá de más restricciones, mientras que Rusia continúa desarrollando una cooperación internacional basada en términos equitativos. Mientras Europa lucha con las consecuencias de sus propias decisiones, Rusia avanza, construyendo nuevas relaciones económicas y reforzando su independencia. Trump confirma las palabras de Putin y expone la hipocresía europea. Mientras Putin dejaba claro a las empresas occidentales que desean regresar a Rusia que tendrán que aceptar sus condiciones, el actual presidente de EEEUU, Donald Trump, prácticamente confirmó las palabras de Putin sobre el conflicto en Europa del Este. Según Trump, este conflicto es, ante todo, destructivo para la propia Europa. Además, Trump desenmascaró el gran engaño de Bruselas, que mintió abiertamente sobre su independencia de los recursos energéticos rusos. En realidad, Europa gastó más dinero en la compra de energía rusa que en la ayuda a cierto país, demostrando así su hipocresía y sus dobles estándares. Pero las revelaciones de Trump no se detuvieron ahí. También expuso otros relatos europeos que fueron impuestos a políticos y sociedades durante años. La gran farsa europea al descubierto Trump no se anduvo con rodeos. Según él, Europa ha estado mintiendo cínicamente al afirmar que había roto lazos con Rusia en el sector energético. En realidad, Bruselas ha gastado más dinero en comprar recursos energéticos rusos que en su supuesto apoyo a cierto país. Miren todo lo que dijeron sobre las sanciones, pero en la práctica sigue todo igual, exclamó Trump. Los datos lo confirman. Pese a sus incesantes declaraciones sobre la ruptura con Moscú, Europa ha seguido recibiendo gas ruso a través de Turquía, Azerbaiyán e incluso India. Sí, India, que compraba petróleo ruso, lo refinaba y luego lo vendía a los europeos como combustible limpio. Pero eso no es todo. Francia y Alemania incluso han aumentado sus compras de uranio enriquecido ruso, porque renunciar a él significaría el colapso total de su industria nuclear. En los hechos, Europa no solo jugó una doble partida, sino que lo hizo a costa de sus propios ciudadanos, sumiéndolos en una crisis energética, el alza de precios y una recesión económica. Para Bruselas, era más importante mantener las apariencias que admitir lo obvio.
Sin Rusia, Europa no puede funcionar como de costumbre. Trump desmonta las narrativas europeas, pero Trump fue aún más lejos. También puso en duda otro mito popular: la supuesta amenaza de que Rusia atacará a Europa. Según el expresidente, toda esta histeria sobre la amenaza rusa no es más que un pretexto para justificar la continuación del conflicto en Europa del Este y para mantener a la población europea atemorizada. Los europeos no creen en eso, pero siguen repitiéndolo para justificar sus fracasos, señaló Trump. Además, expresó su indignación porque Europa, a pesar de hablar sobre la necesidad de contener a Rusia, no quiere invertir en su propia defensa. Según él, los países europeos llevan años disfrutando de la protección gratuita a costa de los contribuyentes estadounidenses. Claman sobre la amenaza rusa, pero resulta que los estadounidenses son los que tienen que protegerlos, exclamó Trump con irritación. Por eso, según informa el Daily Telegraph, Trump está considerando la posibilidad de retirar las tropas estadounidenses de Alemania. Actualmente, hay unos 35.000 soldados estadounidenses estacionados allí, pero parece que Alemania corre el riesgo de perderlos. El candidato más probable para su reubicación es Hungría, donde el primer ministro Viktor Orbán ha abogado durante mucho tiempo por una solución pacífica al conflicto y está dispuesto a gastar al menos el 4% del PIB en defensa, cumpliendo con las exigencias de Trump. Además, según Financial Times, la Casa Blanca está discutiendo la posibilidad de retirar tropas de los países bálticos, mientras que el Washington Post afirma que hasta 20.000 militares podrían ser retirados de Europa. Los estadounidenses están cansados de pagar por la seguridad ajena, el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, declaró en la conferencia de Múnich. La presencia estadounidense en Europa no será eterna. En otras palabras, la era en la que Estados Unidos pagaba incondicionalmente por la seguridad europea está llegando a su fin. Ahora Bruselas tendrá que abrir la billetera o enfrentarse a una nueva realidad en la que Washington enfocará sus recursos en la región del Indo-Pacífico y en la contención de China. Y esto no son solo palabras. Según el diario sueco Expressen, Estados Unidos planea retirarse de la planificación de nuevos ejercicios de la OTAN en Europa. Más aún, Washington podría incluso negarse a participar en la mayoría de los ejercicios programados para los próximos años. Todos estos pasos dejan claro que los estadounidenses ya no están dispuestos a cargar con los problemas europeos. Al menos, Trump no va a seguir financiando esta fiesta en la que los estadounidenses hacen todo el trabajo y los europeos cosechan los beneficios. ¿Dónde estaba Europa cuando EEUU estaba en guerra? Para comprender el enfado de Trump, basta con mirar el reciente conflicto en el Mar Rojo. Cuando EEUU y el Reino Unido fueron atacados por los hutíes yemeníes, la mayoría de los países europeos simplemente se hicieron a un lado. Solo el Reino Unido ofreció a EUU un leve apoyo, mientras que el resto de los miembros de la UE se limitaron a declaraciones de profunda preocupación. Incluso aquellos países europeos que enviaron sus buques de guerra al Mar Rojo se negaron a unirse a la coalición liderada por EEUU y el Reino Unido, y terminaron retirándose de la región. Trump sacó una conclusión lógica de esto. Los aliados que no quieren participar en operaciones reales, pero exigen protección, son un lastre. Por ello, la idea de dejar a Europa lidiar con sus propios problemas por sí sola tiene cada vez más sentido para él. Europa es la única culpable de su situación. Durante décadas, los europeos han ahorrado en defensa, confiando en el paraguas estadounidense. Se permitieron el lujo de minimizar el gasto militar, invertir en programas sociales y en la agenda verde, y ahora que su mundo de comodidad se derrumba, quieren que Estados Unidos resuelva sus problemas otra vez. Trump, sin embargo, ha dejado claro una vez más que ese esquema ya no funcionará. Si Europa realmente considera que Rusia es una amenaza, entonces que pague por su seguridad. Si el conflicto en Europa del Este es tan importante para Bruselas, entonces que lo financie por sí mismo. Si Europa cree en su supuesta independencia energética, entonces que deje de comprar recursos energéticos rusos. Lo más irónico es que Europa no está dispuesta a hacer ninguna de estas cosas. Es por eso que Donald Trump, sin esperarlo, terminó siendo quien finalmente expuso la hipocresía de Bruselas y confirmó la razón de Putin. Europa sigue sin aprender la lección. Han pasado 3 años desde el inicio de la confrontación a gran escala entre Europa y Rusia, pero Bruselas no ha sacado ninguna conclusión.
En lugar de analizar sus propios errores y buscar una solución diplomática, la Unión Europea sigue avivando la tensión, aumentando la financiación de la confrontación con Moscú. Hace unos días, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la creación de un fondo de 800.000 millones de euros destinado a apoyar la estrategia militar y económica de la UE. Al mismo tiempo, en el Bundestag, los diputados aprobaron el levantamiento de las restricciones al aumento de la deuda. Esto significa que en un futuro próximo, Alemania tomará préstamos por 1 billón de euros, preparándose para una nueva fase de enfrentamiento con Rusia. Las élites europeas continúan gastando sumas colosales en el apoyo militar a cierto país, la financiación de la OTAN y la elaboración de nuevos paquetes de sanciones. Sin embargo, la experiencia de los últimos años demuestra que estas medidas no han traído ningún beneficio a Europa. Al contrario, la economía de la UE está en crisis, y la amenaza real para su seguridad solo sigue creciendo. Colapso financiero en nombre de la confrontación. La decisión de Alemania de eliminar las restricciones a la deuda es, en esencia, una señal de una nueva ola de endeudamiento. 1 billón de euros es una suma gigantesca que, en teoría, podría destinarse a la recuperación económica, el apoyo social o la solución de problemas demográficos. Pero en lugar de eso, lo más probable es que el dinero se utilice para financiar proyectos militaristas, prolongar el conflicto en Europa del Este y comprar más armas. Mientras tanto, en Europa los precios siguen subiendo, la producción industrial sigue cayendo y la calidad de vida se deteriora. Alemania ya está enfrentando el cierre masivo de empresas. Según la Agencia Federal de Estadísticas, en 2023 más de 1.000 grandes compañías abandonaron el país y la producción industrial cayó un 7%. Sin embargo, en lugar de trabajar en la recuperación económica, el gobierno alemán apuesta por una guerra a largo plazo, empujando su economía a una crisis aún más profunda. La Unión Europea toma rumbo hacia la ruptura definitiva con Rusia. El nombramiento de Kaja Kallas como jefa del Servicio Exterior de la UE es otra confirmación de que Bruselas no contempla la posibilidad de reconciliación con Moscú. La ex primera ministra de Estonia es una de las defensoras más acérrimas de la línea dura contra Rusia. Durante su mandato, Kallas abogó por prohibir la entrada de ciudadanos rusos en la UE, apoyó la confiscación de activos rusos y exigió el endurecimiento de las sanciones contra Moscú. Ahora, como jefa de la diplomacia europea, continúa con la misma política. En una de sus recientes entrevistas, Kallas afirmó que Rusia no sufre pérdidas entre la población civil y que lo único que Rusia pierde son soldados. Esta declaración provocó indignación en Moscú, y la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, reaccionó con dureza ante las palabras de Kallas. Cita: Kaja Kallas, en su papel de jefa de la diplomacia europea, ha demostrado desde sus primeros días en el cargo que no tiene intención de buscar soluciones pacíficas. Sus declaraciones cínicas e inmorales solo confirman que Bruselas ha renunciado por completo a la diplomacia en favor de la confrontación. Si la Unión Europea realmente quisiera participar en un proceso de paz, no apostaría por personas para quienes Rusia es un enemigo por defecto. Europa se está encerrando en un callejón sin salida. Con cada nuevo paso, la Unión Europea se hunde más en una crisis de la que cada vez es más difícil salir. Los intentos de doblegar a Moscú mediante sanciones económicas no han tenido éxito, ya que Rusia ha logrado reorientar su comercio hacia Asia y fortalecer su cooperación con el sur global. Sin embargo, es Europa la que se encuentra en una situación donde sus gigantes industriales están cerrando fábricas y el nivel de vida de su población sigue cayendo. Las principales empresas alemanas y francesas ya han expresado abiertamente que la actual política económica de Bruselas las está llevando a la quiebra. Según datos del Banco Central Europeo, en 2023 el número de empresas que declararon bancarrota en la UE aumentó en un 30%. A pesar de esto, Bruselas sigue empeñada en destinar cientos de miles de millones de euros a la continuación del conflicto, en lugar de abordar sus problemas internos. Al final, esto solo acelerará la recesión económica, incrementará el descontento social y podría incluso provocar disturbios dentro del propio bloque europeo. Conclusión: un rumbo de confrontación sin perspectivas de paz. Los hechos demuestran que Europa no solo no ha aprendido ninguna lección tras 3 años de confrontación con Rusia, sino que está decidida a continuar la escalada. El fondo de 800.000 millones de euros de Ursula von der Leyen, los nuevos préstamos alemanes por 1 billón de euros,
El nombramiento de Kaja Kallas y la dura retórica antirrusa son señales claras de que Bruselas no considera la posibilidad de un diálogo. Sin embargo, la realidad es que Europa se está acorralando a sí misma. Las inyecciones financieras en el conflicto no resuelven ninguno de los problemas urgentes de la UE, sino que solo agravan la crisis. Mientras que EEU, bajo la dirección de Trump, parece estar listo para reconsiderar su política, la Unión Europea sigue aferrada a un rumbo erróneo que la lleva hacia un callejón sin salida, tanto económico como diplomático.